Buenas noches, profesora. Mi nombre es Franci Arias, pertenezco a la sección T1 en Psicología y le vengo a hacer la exposición sobre la historia de la psicopatología. Ok, comencemos con prehistoria. Para comenzar, partiremos que en los mundos griego y romano surge por primera vez el concepto de enfermedad mental en los primeros tiempos de la cultura griega, la cual la explicación demonológica dominó el campo de las concepciones sobre la locura. La locura, según era el resultado de la posesión de espíritus malignos que decían que eran enviados por dioses en estado de cólera. Sin embargo, dentro de la Edad de Piedra, que específicamente en el Perú, se encuentra que el periodo neolítico en el Mediterráneo oriental y en el norte de África, la utilización de técnicas y utilización en el vocabulario de términos como la trepanación del cráneo y el chamanismo, que ya les vengo a aclarar qué es lo que es. La trepanación del cráneo consistía en una táctica quirúrgica donde se ejecutaba un agujero o perforación en una parte del hueso con la ayuda de materiales penetrantes y en forma de agujas. La línea media de abertura era alrededor de unos 2 centímetros y los agujeros se han encontrado en todas las áreas del cráneo, pero con mayor predominancia en la región parietal izquierdo. El chamanismo se consideraba que el chamán era un hombre médico de tipo inspirado que es muy vulnerable a la posesión de los espíritus, que a través de él los espíritus se comunicaban con los seres humanos. La sesión chamanística tiene lugar en presencia de un grupo selecto de participantes. La sesión supone un incremento excesivo de estado de excitación por parte del chamán, el cual requiere un estado particular para la receptividad a los sueños y a los fenómenos psicológicos provocados con ayuda de drogas y plantas medicinales. En la Edad Media, este modelo hipocrático-galenético dominaría buena parte de las reflexiones sobre la salud y la enfermedad, y fue en la época en la cual Alberto el Grande y Tomás de Aquino mantuvieron una posición marcadamente organísticas acerca de los trastornos mentales, es decir, se aceptaba la locura como una alineación, la cual la Iglesia, como sabemos, la Iglesia fue un sistema o una institución de gran importancia y transparencia en la Edad Media. Por lo tanto, es de esperarse que realizase alguna aseveración en relación a la misma y pues tuvo que hacer frente al dilema de determinar si el individuo que demostraba una conducta desviada era un santo o un enviado del diablo. En el siglo VII la locura se clasificaba perversa en tanto una acción contra Dios provocada por el demonio. Otro de los grandes factores de la Edad Media, además de la Iglesia, se encuentra la actividad popular llamada brujería, que Russell denominó como fenómeno complejo derivado del folclore, la superhechicería, la demonología, la herejía y la teología cristiana. Frente a esta realidad social, la Iglesia toma medidas para erradicarlo y aceptar su poder. Entre las estrategias se destaca el aplicar sesiones o sanciones denominadas religiosas de acuerdo al canon episcópico. Se observa el trabajo de Avicensia, que consideró la existencia de 4 tipos de melancolía, distinguiendo un tipo de enfermedad que podía transcurrirse como mal de amor. Para curar tal enfermedad era conveniente conocer el nombre de la persona amada. Para la Europa del siglo XVIII nos encontramos con la época de Tomás de Aquino, quien concibió que las causas de los trastornos psíquicos conveniente es buscarlas en las perturbaciones de los órganos. De igual manera, en la época de Alberto Magno,
Se cree que los rasgos patológicos como la timidez, arrogancia, resentimiento e impulsividad eran atribuidos a factores somáticos. En Italia se desarrolla un fenómeno llamado tarantismo, una especie de posesión por fuerza extraña que se extendió por toda Europa. Supuestamente la mordedura de una tarántula durante la etapa cálida del verano hacía que las personas salieran corriendo de sus casas a ponerse a saltar y a bailar en forma extraña. No tardaron en unírseles otros individuos quienes también habían sido mordidos por arañas. El tarantismo y otros brotes otros brotes de conducta aparentemente maníaca que afectaron a grupos de personas probablemente fueron reacciones contra la terrible opresión social, el hambre y la peste, comunes en Europa occidental desde el siglo XVIII hasta el desde el siglo XIII hasta el siglo XVI. En la Edad Moderna, en este periodo se destaca el movimiento del Renacimiento, que se caracterizó por el retorno a la cultura grecorromana, el nacimiento del humanismo y el racionalismo y el positivismo, donde se cree que todo conocimiento que pretenda ser científico debe ser demostrado empíricamente. Entre los autores humanistas se destacan Juan Luis Vives, Johann Weller, Paracelso y Cardano, quienes enfatizaron en el papel de la mujer y de los enfermos mentales. Se considera como el primer psiquiatra a Johann Weller, quien describe un amplio número de afecciones y síntomas asociados, tales como la psicosis tóxica, la epilepsia, la psicosis senil, las pesadillas, la histeria, las convicciones delirantes, la paranoia y la depresión. Se denomina en los siglos XVII y XVIII aquellos llenos de luces y de razón debido a la decadencia del racionamiento. Se destaca la defensa de planeamientos anátomo neurótico y fisiopatológico. Se destaca que el problema psicopatológico se ha complicado en tantos que se compruebe en la técnica psiquiátrica clínica el principio inespecificidad y etiológica de la psicosis. Distintas interacciones, intoxicaciones o traumatismos cerebrales originan idénticas clases de alteración mental patológica, mientras que la misma causa produce a veces diversos síntomas. También en este momento encontramos que existe un descubrimiento de las localizaciones cerebrales por Gall, quien sostiene que en el cerebro existen regiones de la sustancia gris particularmente destinadas a ser asiento de determinadas funciones intelectuales y que nuestro cerebro está compuesto de una serie de pequeños órganos aislados y relacionados entre sí. En esta época se intentó probar que existían lesiones cerebrales específicas para cada una de las psicosis, comprendiéndose en estas el resultado de lesiones anomáticas, existiendo íntimas relaciones entre las enfermedades neurológicas y las mentales, por lo cual fue planteado por Griesing. En la edad contemporánea ocurre un factor importante en el siglo XIX que es atribuido primariamente al movimiento románico del siglo XIX, el interés por el inconsciente, es decir, se habla del psicogénesis que se halló la mayor parte de expresión en 5 corrientes principales del pensamiento: conceptos metafísicos, conceptos biológicos, conceptos basados en la psicología profunda del carácter místico, mesmeriano y parapsicológico. Y por su parte, Schubert destacó que en su trabajo sobre los sueños, los conceptos por científicos. El concepto del inconsciente dinamicó que se desarrolló como algo concomitante con la hipnosis por un grupo de médicos de la escuela francesa. A su vez,
el espacio científico, o bueno, el estudio científico de la hipnosis se inició por el neurólogo Jean-Martin Charcot. Él empezó a reconocer que los traumas de naturaleza, sobre todo el sexual, a menudo hacían olvidar las ideas y sentimientos que hacía inconsciente. Síntomas similares a la histeria, como la idea de parálisis, podían reproducirse experimentalmente mediante la hipnosis. Dentro de esta teoría psicopatológica, el concepto de psicoastenia, que se describía como una pérdida de la función de lo real, como una disuasión parcial de la capacidad para mantener las ideas en su plena conciencia debido a su debilidad de las actividades integradoras superiores. Bajo la influencia del psicoanálisis se centró en el contenido del síndrome como el desplazamiento y la condensación. El llamado padre del psicoanálisis descubrió el método de la asociación libre y renunció completamente a la hipnosis. Denominó a este método psicoanálisis por primera vez en 1896. Ya en la actualidad, en la psicopatología encontramos que, según Vallejo, en 1981, existen 6 puntos de investigación científica tradicional, que sería la determinación científica de la existencia de elementos, serían los psíquicos patológicos, la que sería lo de la psicopatología subjetiva y objetiva, la investigación de las propiedades y leyes a que está sometido el funcionamiento de los fenómenos psíquicos patológicos, que sería la fenomenología psicopatológica. La investigación de la naturaleza de cada uno de los elementos que constituyen la vida psíquica patológica vendría siendo, o bueno, la vendríamos llamando psicopatología comprensiva. En la cuarta investigación es la explicación casual última de las leyes y propiedades descubiertas a través de la experiencia, la cual la llamamos la psicopatología explicativa. En la quinta tenemos el estudio del aspecto dinámico de las funciones en estado patológico, que le llamaron la psicofísica patológica. Y por último, pero no menos importante, la investigación del desarrollo de las funciones psíquicas. Lo mismo en las bases ontogénicas que en las filogénicas y alteraciones patológicas, lo cual vinieron llamando la psicopatología genética. Muchas gracias, profesora. Esta fue toda mi exposición.